capítulo 1 de Eclesiástico, verso 1. Y me dicen si alguno tiene alguna traducción que va muy diferente o algo así. Ben Sirach, el hijo de Sirach. Voy a... De hecho que había una intro, pero... El nombre de este libro, el Eclesiástico, es debido al constante uso que de él se hacía en la iglesia, ¿verdad? Que es eclesia. Recuerden que en hebreo, ahora que hemos leído Eclesiastés, es Kohelet, que hace alusión a la Kahal. Kahal es congregación. Entonces, después lo pasaron al griego, que es eclesia. Entonces, por eso eclesiástico. Se dice el libro fue escrito entre, bueno, por los años 200 y 170 antes de Mashiach. Aquí hay algo interesante también. Dice, basta este nombre para mostrarnos el aprecio de la iglesia, que la iglesia tenía de su utilidad como arsenal de doctrina y de piedad, y para darnos idea de lo familiarizados que estaban los fieles en los tiempos de fe con el conocimiento de este tesoro de sabiduría. Perdón, lo leí medio raro. Y para darnos idea de lo familiarizados que estaban los fieles en los tiempos de fe con el conocimiento de este tesoro de sabiduría. El nombre lo ponen como el libro de Yahushua ben Sirach. También lo llaman sabiduría de Sirach. Y dice que viene de su autor Josué. Recuerden que el nombre que se ha puesto como Josué originalmente era Yahushua. Entonces habría sido un hombre llamado Yahushua, hijo de Sirach, Yahushua ben Sirach. Y digo eso porque curiosamente ponen Jesús o Josué en la misma introducción. Jesús o Josué, por ende habría sido el nombre Yahushua originalmente. Dice, el autor se sirvió de la lengua hebrea, de la cual el libro fue traducido al griego. Eso confirma que el original fue hebreo. Dice, en Egipto, por su reino que llevaba el mismo nombre que el abuelo. La traducción se emprendió en el año 38 del rey Ptolomeo Evergetes II, es decir, en el 132. Dice, verso 1, capítulo 1. Toda sabiduría viene de Elohim, el soberano. Con él estuvo siempre y existe antes de los siglos. Que recuerden que Yahweh hizo todo con sabiduría. Recuerden que de Yahweh emanó su Ruach, su espíritu, y a través de él su imagen. O sea, a través de la Ruach su imagen, que es Mashiach antes de haber encarnado. Y Yahweh hizo todo a través de la palabra, con sabiduría. Entonces, con su espíritu hizo la creación a través de la palabra, que es como uno, porque recuerden que Yahweh dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase, y se hizo. Es como uno, que una persona con autoridad que dé una orden, y la orden se haga. Para hacer eso, tiene que, siendo Yahweh rey, un rey al dar una orden se hace y tiene que usar de su aliento, eso es el espíritu, y de su palabra. Entonces, para decir la palabra necesita el aliento. Entonces ahí va el espíritu de sabiduría y la palabra, que es el Hijo, a través del cual se creó todo. Entonces, toda sabiduría viene de Elohim. Solo Yahweh puede dar verdadera sabiduría. Y hay gente que puede ser sabia incluso sin haber aceptado de Elohim, pero Yahweh sabrá porque les dio la sabiduría que hayan recibido. Obviamente, si es verdaderamente sabio, pues le va a buscar, porque el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Mi punto es, si es verdaderamente sabio, eventualmente va a tener que reconocer que la sabiduría viene del Altísimo y no de su propio esfuerzo o lo que sea. Sí, ¿verdad? ¿Y de dónde? Sí, ¿de qué tipo de sabiduría es? Por supuesto, celestial o diabólica. Toda sabiduría viene de Elohim, el soberano. Con él estuvo siempre. Con él estuvo siempre. Y existe antes de los siglos. O sea, antes de que existiera el tiempo, ya estaba la sabiduría. Entonces es eterna. Dice, ¿quién ha contado las arenas del mar, las gotas de la lluvia y los días de los siglos? ¿Verdad? Por un lado es una pregunta retórica, nadie tiene la capacidad, solo Yahweh, pero curiosamente al decir quién, está haciendo alusión a Yahushua, quien revela al Padre. Recuerden, una y otra vez lo hemos visto, enfocados principalmente en Proverbios 30,
donde se da una revelación poderosísima que Yahweh menciona la palabra quién 4 veces, haciendo alusión a Yahushua el Mesías, cuando pregunta cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Entonces, el quién es Yahushua, el primero, el Mesías, y el qué es la segunda manifestación, el último. Aquí está diciendo quién ha contado las arenas del mar, ¿verdad? Y Yahushua sabe cuánta arena hay en el mar. Imagínese usted el número, yo no me puedo imaginar un montón de ceros. Debe haber otra forma de contar ya, pero bueno. ¿Quién ha contado las arenas del mar? Recuerden que Yahweh prometió que seríamos más, ¿verdad? Yahweh multiplicaría la descendencia de Abraham como la arena del mar. ¿Quién ha contado las arenas del mar? Las gotas de la lluvia y los días de los siglos. La altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad del abismo. ¿Quién las ha medido? La sabiduría de Elohim que precede a todas las cosas. ¿Quién es el que la ha investigado? ¿Verdad? Aquello que investiga no puede ser investigado. Por eso Yahweh se mantiene invisible. La Ruach, que es la que nos da la capacidad de investigar cualquier cosa, nosotros no podemos tener control de ella, en el sentido de poder tenerla si queremos. Es solo si Yahweh nos da sabiduría a través del temor a Él. La sabiduría de Elohim que precede a todas las cosas. ¿Quién es el que la ha investigado? ¿Quién es el que la ha investigado? Recuerden que Yahushua es el quién y la sabiduría es la parte femenina, su contraparte. Yahushua es la verdad y está la sabiduría. La sabiduría descendió a la creación, descendió cuando se hizo la creación. Y así como iba descendiendo la Ruach de sabiduría, se iba creando todo, pero al crear todo lo que está debajo de, y que esa parte de Yahweh, o sea, lo que es temporal y espacial, ¿verdad? Lo que tiene espacio y tiempo, entonces llegó y bajó hasta quedarse, por decirlo de alguna manera, atrapada en esta realidad, y por eso tuvo que bajar Yahushua como el esposo para salvarla, redimirla del dragón. Y de ahí salieron un montón de historias, de películas y de juegos, ¿verdad? Mario Bros, por ejemplo. La sabiduría fue creada ante todas las cosas. Ya lo menciono, porque, o sea, es la razón por la que me gustaría verlo en hebreo y demás, es porque recuerden que Yahushua no fue creado, y por ende la Ruach tampoco. Todo lo creado fue creado a través de ellos. Y ese es el punto, que antes de todo lo que fue creado estaban ellos. Por decirlo así, Yahushua fue engendrado, no creado, no es una criatura. Proverbios 8:22 dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Pero ven que no está diciendo que le creó, sino que estaba con él antes de toda obra, antes de toda creación. Igual hay una traducción errada en el Apocalipsis donde hay gente que traduce que Yahushua es el principio de la creación o el primero de la creación, como dando a entender que es el primero en ser creado, pero en realidad está diciendo que la creación tuvo un principio a través de él. Todo lo creado fue hecho a través de él, ese es el punto. Primicia de su camino. Y de hecho eso tiene más sentido porque recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, ¿cómo lo dice otra vez? Yahweh me creó primicia de su camino. Primicia de su camino. Yahweh me creó como primicia de su camino. Yahweh hizo o emanó la sabiduría porque todo lo haría con sabiduría. No iba a hacer ninguna estupidez. ¿Sí me explico? Todo lo iba a hacer por alguna razón, con un propósito. Entonces tuvo que emanar la sabiduría antes que cualquier cosa que hiciera. Igual que uno debería primero planear o pensar antes de actuar, ¿verdad? Y ahí es donde uno invoca la sabiduría, como, ok, ¿qué sería lo más sabio hacer aquí? Ahora sí, y lo hace. Entonces primero estuvo la sabiduría antes de la acción. Bueno, curioso, ¿verdad? Si lo vemos así, en el sentido de que es... Recuerden que la fe es saber que... no es creer, es saber. Y es saber que hay una vida eterna, que hay un mundo espiritual, etc. Entonces qué curioso verlo así, en el sentido de creer en Mashiach, que es el que nos da la vida eterna. Dice aquí entonces: la sabiduría de Elohim que precede a todas las cosas. ¿Quién es el que la ha investigado? La sabiduría
es que me gustaría decir hermano, pero bueno, dice aquí, fue creada ante todas las cosas. Y la luz de la inteligencia existe desde la eternidad. Ven, por eso es que, vuelvo y repito, yo creo que con esta segunda parte confirma que lo anterior no puede ser así. Porque vea que dice, la luz de la inteligencia existe desde la eternidad, o sea, siempre existió. No fue creada, no fue hecha de repente. Siempre estuvo con el Padre. Y era lo que había dicho anteriormente también de la sabiduría. Con Él estuvo siempre y existe antes de los siglos. Entonces, si existió antes del tiempo, ¿cómo vamos a decir que tuvo un principio? Como toda cosa que fue creada. Porque todo lo creado fue creado a partir del tiempo. Por eso todo tuvo un principio. El principio solo existe en una realidad temporal. Por ende, si la sabiduría existió antes de los siglos, antes del tiempo, quiere decir que no fue creada, no tuvo un principio, porque en esa realidad no hay principio y final, solo hay eternidad. Entonces, okay. Dice, y la luz de la inteligencia existe desde la eternidad. Ahora, con lo que preguntaba el hermano, vean que menciona la sabiduría y la luz de la inteligencia. Eso es el aspecto femenino y masculino. La luz de la inteligencia de Yahushua, la luz, el intelecto. Y la Ruach que viene a través de Yahushua, la sabiduría. Así como Adán y Eva, Yahushua y la sabiduría. Entonces, dice, y espíritu. La palabra de Elohim en las alturas es la fuente de la sabiduría. Bendito Yahweh, confirmando lo que acaba de decir. Apocalipsis 19:13. Y su nombre, hablando del nombre del Mesías, y su nombre es, la palabra de Yahweh. Como dice Juan 1, que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y todo lo creó a través de la palabra. Entonces vean como dice aquí, la palabra de Elohim en las alturas es la fuente de la sabiduría. Entonces nosotros le oramos a Yahweh en el nombre de Yahushua, que está a la derecha, la palabra de Yahweh, para recibir sabiduría, porque Él es la fuente de esa sabiduría. Como dice Juan 14:26, que el Espíritu de verdad, la Ruach HaKodesh, quien viene a confortarnos, a enseñarnos todas las cosas, desciende a nosotros en el nombre de Yahushua, que es la palabra de Yahweh. La palabra de Elohim en las alturas es la fuente de la sabiduría. Y sus caminos son los mandamientos eternos. Sus caminos son los mandamientos eternos. Yahushua es el camino que cumplió todos los mandamientos para así mostrarnos cómo se hacen y darnos la fuerza, la capacidad y la sabiduría, puesto que Él es la fuente de la sabiduría. Y por eso también, si nosotros tememos a Yahweh, entonces vamos a aceptar a Yahushua. El que no acepta a Yahushua es mentira que teme a Yahweh. Porque si de verdad temiese a Yahweh, hubiese entendido, Yahweh le hubiera revelado por amor y porque es el principio de la sabiduría. Y sus caminos son los mandamientos eternos. El origen de la sabiduría, ¿a quién fue revelado? ¿Verdad? A nadie, porque no había nadie cuando originó del Padre, pero también sería diciendo a Yahushua se le reveló. Ajá, el rastro del águila, Proverbios 30:19. Pero bueno, voy a hacerlo con el 18. Y esto lo digo por este último verso. 3 cosas me son ocultas, 3 cosas me son ocultas, y una cuarta tampoco conozco. ¿Se acuerdan? Ahora hablamos del 3 y 4. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la muchacha. Entonces, vean cómo dice, cosas que se mantienen ocultas, el rastro del hombre en la muchacha, ahora la forma en que el hombre puede llegar a conquistar a una mujer. Y como decía Yahushua y la sabiduría, como Adán y Eva, y vean lo que dice aquí, el origen de la sabiduría, ¿a quién fue revelado? A Yahushua se le reveló el origen de la sabiduría. Como también la escritura dice, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, dice, y conoció a Adán a Eva. Entonces, Yahushua conoce la sabiduría, porque es una con él. Dice, ¿a quién fue revelado el origen de la sabiduría? Ni quién conoce sus trazas. La disciplina de la sabiduría, ¿a quién fue descubierta y manifestada? La disciplina de la sabiduría, ¿a quién fue descubierta y manifestada? Ni quién entendió la multiplicidad de sus designios. Hay un solo creador, altísimo y omnipotente, y rey grande,
y sumamente terrible. ¿Verdad? Terrible en el sentido del hebreo que se refiere a asombroso, maravilloso, sorprendente, difícil de entender. No terrible de malo, negativo, como normalmente se toma la palabra terrible, creo que en el español, al menos nuestro. Sumamente terrible, que está sentado sobre su trono y es Elohim, el soberano. Que posiblemente decía, y es Yahweh, el soberano. Este la creó en la Ruach HaKodesh y la comprendió, la numeró y la midió. Vean qué interesante, este la creó en la Ruach HaKodesh, porque la Ruach HaKodesh es como está al lado del Padre, así como la sabiduría al lado del Hijo. ¿Sí me explico? Entonces la sabiduría vino de la Ruach, como se podría decir Yahushua del Padre, la sabiduría de la Ruach. La sabiduría de Elohim, no, ya lo dije eso, era, ajá. Este la creó en la Ruach HaKodesh y la comprendió, la numeró y la midió y la derramó sobre todas sus obras y sobre toda carne. ¿Verdad? Todo ser tiene una pizca al menos de sabiduría, aunque no parezca a veces. Toda criatura hecha por Yahweh tiene sabiduría, al menos en la forma en que fue hecha. La forma, o sea, tiene un propósito sabio por el cual fue creado. Entonces decía, y la derramó sobre todas sus obras y sobre toda carne, según su liberalidad, y la comunicó a los que le aman. La comunicó a los que le aman. Por eso, primer mandamiento, amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y va a recibir sabiduría, porque el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. El temor de Yahweh es estima y honor. ¿Verdad? Por un lado, nosotros tememos a Yahweh porque Él es el único que merece toda la estima, todo el honor. Pero Él es tan grande y tan bueno que Él quiere compartir ese honor con nosotros. Entonces el que se humille ante Él, Él lo exalta. Pero el que se exalta ante Él va a terminar humillado. Por eso el temor de Yahweh es estima y honor. No solo darle la estima y el honor, sino que cuando uno le teme a Yahweh, termina recibiendo estima y honor eventualmente en algún momento, por si algo, manténgase firme. El temor de Yahweh es estima y honor, y es alegría y corona de júbilo. Vean eso. Entonces, la gente piensa que el temor a Yahweh es andar con miedo. Y eso es lo que hace también, lleva mandamientos o tradiciones como mi culpa, mi culpa, mi culpa. Porque piensan que el Todopoderoso está así, sí, dese más duro porque hiciste mucha cosa. ¿Verdad? Cuando Yahweh lo que quiere es esto, alegría, corona de júbilo. El temor de Yahweh es estima y honor, y es alegría y corona de júbilo. Aquel que teme a Yahweh debería andar alegre porque le conoce, porque sabe quién es el rey, el creador, y va a ser coronado con júbilo. Dice, el temor de Yahweh recrea el corazón y da contentamiento y gozo y larga vida. Vean qué importante. Una vez más, cómo ha estado presente lo de estar gozoso, estar contento con lo que se tiene, solo así va a estar preparado para más. Y larga vida, ¿verdad? Que hemos hablado de, o sea, las formas que se puede alargar la vida, como lo pone aquí, también honrando a padre y a madre, pero como he dicho, Yahweh sabía la persona que hizo y cuánto iba a honrar y por ende cuán larga iba a ser su vida desde que lo envió. El temor de Yahweh recrea el corazón y da contentamiento y gozo y larga vida. Entonces, si alguien tiene dañado el corazón porque le han hecho mucho daño, traumas, lo que sea, tema a Yahweh, busque de Yahweh, que eso le va a recrear el corazón. Recuerden que Yahweh nos dijo que nos cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Es el de piedra el que no perdona, el que solo rencor, el que solo amargura, el que todo le duele, todo se queja. Empezando por ahí, sí, buen punto, ¿verdad? La escritura dice, el que está falto de sabiduría que lo pida a Yahweh, pero creyendo, ¿verdad? Deja la aclaración ahí, creyendo que lo va a recibir. Entonces, si alguien dice, ¿por qué estoy triste? No debería estar triste, porque la escritura dice que el temor de Yahweh es gozo, alegría. Entonces voy a pedirle al Padre más sabiduría para llegar a entender cómo me puedo gozar, por ejemplo. Dice, al que teme a Yahweh le irá felizmente en sus postrimerías. Es verdad, le irá feliz en su futuro.
en lo que sigue, adelante, en lo último. Y vean qué perfecto, qué interesante leer esto, porque acabamos de terminar Eclesiastés, donde terminaba en la muerte, en las postrimerías. Al que teme a Yahweh le irá felizmente en sus postrimerías y será bendito en el día de su muerte. Buenísimo, bendito en el día de su muerte, ¿verdad? Porque pasa algo mejor. El amor de Elohim es sabiduría exaltada. El amor de Elohim, el amor de Yahweh es sabiduría exaltada. Aquellos a quienes ella se manifiesta, la aman luego que la ven y reconocen sus grandes obras. Aquel al que se le manifiesta la sabiduría va a ser capaz de reconocerla, y una vez que la ve va a quererla para siempre, ¿verdad? No la va a querer dejar, porque sabe que a través de la sabiduría va a poder alcanzar lo que sea. Aquellos a quienes ella se manifiesta la aman luego que la ven y reconocen sus grandes obras. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, el cual es creado con los fieles en el seno materno. Interesante. El cual es creado con los fieles en el seno materno. Por un lado, ¿verdad?, lo que dice también la escritura de lo importante que es el que un niño conozca la escritura, la verdad, desde niño, porque ya cuando crezca no se va a desviar. Es una bendición inmensa. Por otro lado, la Ruach viene siendo como ese seno materno, por ponerlo de alguna manera en el aspecto espiritual. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, el cual es creado en los fieles en el seno materno. Acompaña a las mujeres escogidas y se da a conocer en los justos y fieles. El temor de Yahweh es la separación del conocimiento, o la purificación del conocimiento. Curioso, recuerdan, ¿verdad?, como la escritura dice que la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, separación, apartarse, purificación, viene siendo lo mismo en hebreo, kadosh o kadash. ¿Es el 16? 17. El temor de Yahweh es la purificación o separación de la ciencia, del conocimiento. Entonces, si el temor de Yahweh, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, es a través de la sabiduría que vamos a poder llegar a apartar aquello que es bueno saber y lo que no es bueno saber, ¿verdad? Como aquí dice, del conocimiento. Desechar el conocimiento del mal y ir hacia lo bueno. Dice, la religiosidad, bueno, también se conecta con el hecho de que dice la escritura, examinadlo todo, tomadlo bueno, desechad lo malo, ¿verdad? Retened lo bueno. Eso es la purificación del conocimiento, o separación. Cuando uno llega y se lee un libro y separa la mentira de la verdad, y agarra la verdad, qué bueno esto, que sí me va a ayudar, pero eso otro para nada. Dice, la religiosidad guarda y justifica el corazón. Ambos dicen religiosidad, ¿verdad? Que otra traducción sería como piedad, ¿verdad? Como el buscar cumplir los mandamientos fielmente. Dice aquí, la religiosidad guarda y justifica el corazón, da gozo y alegría. Esta sí va con esta, ¿verdad? La decíamos bien. Quien teme a Yahweh será feliz. Una y otra vez se nos dice. Entonces, si uno conoce a alguien que dice temer a Yahweh, pero no está feliz, en realidad no le teme o no le conoce. Una de dos. Y las dos están mal, entonces hay que ayudar a la persona, ¿verdad? Porque el que teme a Yahweh verdaderamente debería estar feliz. Y que quede claro, va a haber pruebas por las que se puede entristecer, pero no para que sea ese su estado normal, siempre triste. Quien teme a Yahweh será feliz, y bendito será en el día de su fallecimiento. Nuevamente. Recuerden que para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Dice, el colmo de la sabiduría consiste en temer a Elohim. Es la completitud, el llegar a tener toda la sabiduría. Sí, un colmo, uno tiene la idea de... Es el colmo con usted. ¿Cómo dice ahí? 19, 23.
Si quieren leer los dos, porque tal vez están movidos. Sí. El 20 es. La raíz de la sabiduría es temer al soberano. Sí. Sus ramas dar vida. Ah, bueno, de hecho me parece que iba así porque después dice, y sus frutos producen plenitud. El colmo es la porción de materia en partículas o pastosa que sobrepasa por encima de los bordes del recipiente, ¿verdad? Ya cuando llegó al colmo, cuando ya se empieza a derramar. Grado máximo de algo. Ese sería como la más adecuada. El grado máximo. Entonces, el colmo, o decía la raíz de la sabiduría consiste en temer a Elohim. Y de hecho creo, repito, que es la más adecuada porque después habla de frutos y porque se trata de por dónde se empieza, en el temor a Yahweh. Y al ser algo eterno, al ser la sabiduría eterna, pues vamos a continuar eternamente buscando más y más sabiduría. La raíz de la sabiduría consiste en el temer a Yahweh y sus frutos producen plenitud. Los frutos de la sabiduría producen plenitud. Los frutos de la necedad producen dolor, aflicción, preocupaciones, tristezas, cóleras y todo lo negativo. Llenará toda su casa de bienes, la sabiduría. Llenará toda su casa de bienes y de sus tesoros todas las recámaras. Corona de la sabiduría es el temor de Yahweh, que da shalom cumplido y frutos de salud. Que da paz cumplida y frutos de salud. Él conoce la sabiduría y la calcula. Lo uno y lo otro son dones de Elohim. La sabiduría reparte el conocimiento y la prudente inteligencia. La sabiduría reparte el conocimiento y la prudente inteligencia y acrecienta la estima de aquellos que la poseen. Ahora se habla bien de las personas inteligentes, de las personas que usan la cabeza, la gente habla bien de ellas. Es normal, debería ser así, ¿verdad? Por ende, si uno busca eso, si uno quiere eso, debería buscar la sabiduría. La sabiduría reparte el conocimiento y la prudente inteligencia y acrecienta la estima de aquellos que la poseen. La raíz de la sabiduría es el temor de Yahweh y sus ramas son longevidad. En los tesoros de la sabiduría se halla la inteligencia y el conocimiento de piedad o el conocimiento religioso, ¿verdad? El saber qué es lo que hay que hacer. La escritura habla de la religión apartada es cuidar a los huérfanos y a las viudas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, guardarse sin mancha del mundo, es una mezcla de dos versos. Santiago 1:27, guardarse sin mancha del mundo, cuidando a los huérfanos y a las viudas, o sea, amando al prójimo como uno mismo. Si uno ama al prójimo como uno mismo y conoce un huérfano, no tiene, uno le va a ayudar. Conoce una viuda, no tiene, le va a ayudar. Ajá, ahí en Santiago 1:27, ahí se utiliza. Ajá. Solo ahí sí. Dice, mas para los pecadores la sabiduría es abominación. ¿Verdad? Para nosotros el error, el pecado, los ídolos son abominación, pero para los pecadores la sabiduría es la abominación. ¿Para qué va a aprender? No, hombre, es de mongolo. Cuando son ellos. Mas para los pecadores la sabiduría es abominación. El temor de Yahweh destierra el pecado. Si uno teme a Yahweh, uno va a sacar el pecado de su vida. Si tiene autoridad en una casa, va a asegurarse que salga el pecado de esa casa. Y si a alguien no le gusta, también salga. ¿Verdad? Que se mantenga apartada la casa de pecado. Si uno, como decía ahora, la inteligencia es alejarse del pecado, alejarse del mal. Si un país le tuviera temor a Yahweh, desterrarían el pecado de ese país. Y no podemos imaginarnos la bendición que habría para el país entero si todos en el país estuvieran de acuerdo en eso tan importante que es adorar a Yahweh. El temor de Yahweh destierra el pecado. Quien no tiene el temor no podrá ser justo. Quien no tiene el temor de Yahweh no podrá ser justo, porque su cólera exaltada es su ruina. Vean cómo se conecta con lo que habíamos leído en Eclesiastés. Saca de tu corazón el enojo, porque su cólera exaltada es su ruina. Por algún tiempo sufrirá el que padece,
Por algún tiempo sufrirá el que padece, como Job, mas después será consolado. Bendito Yahweh. Y lo que les decía, vean como el mismo libro que nos está diciendo, gócese, gócese, alégrese, que el que ama a Yahweh, el que teme a Yahweh se alegra, de fijo anda feliz, con júbilo. El mismo nos dice, por algún tiempo sufrirá el que padece, mas después será consolado. Entonces puede que lleguen padecimientos, porque hay tiempo para todo. El hombre sensato retendrá sus palabras hasta cierto tiempo. El hombre sensato espera para hablar. ¿Recuerdan a Elihu? En el libro de Job, lo que venimos leyendo, que dijo, me esperé hasta este momento, pero ya no aguanto. Entonces el hombre sensato, el hombre sabio, se espera, escucha, escucha, analiza, analiza, hasta que está seguro de qué decir, lo dice. El hombre sensato retendrá sus palabras hasta cierto tiempo, y los labios de muchos celebrarán su prudencia. Cuando habla y dice lo que era sabio, lo que tenía que decir, todos los demás que dijeron solo tonteras, uy, mira, sí tiene razón el sabio. Y los labios de muchos celebrarán su prudencia. En los tesoros de la sabiduría están las máximas de la buena conducta de vida. En los tesoros de la sabiduría están las máximas de la buena conducta de vida. Pero el pecador detesta el culto a Elohim. La detesta servir a Yahweh. Hacer cosas por el bien de otros. Hacer lo que es bueno. No pensar solo en él mismo, etc. Todo eso lo detesta. Y por ende la carne lo detesta. Y por eso es que uno debe entender que a veces esos pensamientos van a llegar. Y uno debe detestarlos. El problema es cuando uno los acepta, ¿verdad? O dejarse llevar, como, uy, tengo este pensamiento, uy, no sirvo para nada, ya no, he sido malo toda la vida. Estamos en carne, van a llegar esos pensamientos. Hijo, si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos. Y Elohim te la concederá. Entonces, si uno guarda los mandamientos, es una muestra de que teme a Yahweh. Entonces Yahweh le va a dar lo que pide. Pues la sabiduría y la disciplina son temor de Yahweh, y lo que le agrada es la fe y la mansedumbre. Vean qué importante. La fe y la mansedumbre. Usted manso, tranquilo, espera a Yahweh, espera en él. No busca la venganza por sí mismo. Mansedumbre y obviamente la fe. Lo que le agrada es la fe y la mansedumbre, pues colmará de tesoros al que la posee. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que el Todopoderoso quiere de mí? Acabamos de ver en Eclesiastés, el todo del hombre, ¿verdad? Seguir los mandamientos, cumplir los mandamientos, amar a Yahweh. Aquí está diciendo lo mismo con otras palabras. Lo que le agrada, la fe y la mansedumbre. Si usted tiene fe, va a cumplir sus mandamientos. Debería, porque la fe sin obras está muerta. Y la mansedumbre es clave, por eso, porque sacó el enojo de su corazón. Entonces, cuando Yahweh ve que usted cree en él y se mantiene manso, no menso, siempre tengo que dejar esa aclaración, manso, Yahweh le va a dar, le va a colmar de tesoros. No seas rebelde al temor de Yahweh. No seas rebelde al temor de Yahweh, ni acudas a él con corazón doble. ¿Verdad? Ni ser rebelde a temerle, ni llegar a él pidiendo una cosa pensando en otra, pidiendo perdón con ganas de ir otra vez a pecar, pidiendo misericordia y queriendo vengarse de alguien, etcétera, etcétera. No seas hipócrita delante de los hombres, ¿verdad? Como los fariseos, la levadura de los fariseos. No seas hipócrita delante de los hombres, ni ocasiones con tus labios tu ruina. Por eso el sabio se detiene y habla cuando puede, cuando debe. Ten cuidado de ellos, a fin de que no caigas. Vean como dice, ni ocasiones con tus labios tu ruina. Ten cuidado de ellos, de tus labios. También de los hipócritas, por cierto. Ten cuidado de ellos, a fin de que no caigas y acarree sobre ti la infamia. Revelando Elohim lo que tú escondes, revelando Elohim lo que tú escondes, y abatiéndote en medio de la asamblea, por haberte acercado a Yahweh con
ten cuidado de ellos a fin de que no caigas y acarree sobre ti la infamia. Vean qué particular cómo esto se conecta con también lo que vimos en Eclesiastés, que al final toda obra, buena o mala, va a ser revelada. Y aquí dice, revelando Elohim lo que tú escondes y abatiéndote en medio de la asamblea, por haberte acercado a Yahweh con malignidad. Estas palabras del pastor son como aguijones, ¿verdad? Porque huir es, uy, padre, espero no tener ningún doblez.